¿Qué lectura le da a esto que está ocurriendo aquí en León, maestra? Bueno, yo creo que julio sigue siendo como el marco que refleja lo que estamos viviendo en los últimos años en nuestra ciudad, donde este delito, que no es el único, porque también vemos que tenemos el delito del narcomenudeo y el tema de la violencia familiar como temas preocupantes para nuestra ciudad, el observatorio hace una división de lo que tiene que ver, y bueno, que también lo hace el Secretario de Ejecutivo Nacional, derivado de la estadística que comparte la Fiscalía del Estado. ¿Cuáles son los delitos que tienen que ver con fuero común y los delitos que tienen que ver con carácter federal? En alto porcentaje, el tema de los homicidios dolosos tiene que ver con crimen organizado. Y sin duda es importante empezar a entender a estas alturas cuál es el modus operandi de quienes están ejecutando estas acciones. Hay expertos que hablan que es importantísimo entender no necesariamente a la víctima, sino cómo está operando el grupo criminal y qué es lo que está persiguiendo. Sin duda tienen un trabajo importante las autoridades federales en este ejercicio, porque sabemos que hay presencia de la Federación, tenemos la Guardia Nacional, tenemos a la presencia del Ejército. Esto inhibe, sin embargo, si no se está haciendo un análisis de las causas que están motivando este tipo de delito, que finalmente sí le genera a la ciudadanía una percepción de mayor inseguridad, porque íbamos en un escenario favorable en cuanto a percepción ciudadana se refiere. Sin embargo, en fechas recientes nuevamente crece un poco en términos de que la gente empieza a sentirse nuevamente insegura. No refleja la totalidad de los delitos, porque hay delitos patrimoniales que han ido a la baja y que también hay que reconocer el ejercicio municipal y estatal. Sin embargo, este delito no deja de percibirse que en nuestra ciudad, y esto lo ven en otros estados, lo perciben en otros países, que somos una ciudad insegura por este indicador. Entonces, sin duda es necesario empezar a hacer análisis ya profundos, y si estamos viendo en qué punto se hace, qué tipo de perfiles, de qué colonias son las víctimas, pues es entender cuál es el comportamiento, este término regional latino de lo que es el modus operandi de estos grupos criminales, y que ya a estas alturas, con toda la información de los estudios etiológicos que se tienen en los ceferezos, con las características de quienes están detenidos, que ciertamente son pocos, pero con los pocos que se logra detener, pues se puede empezar a hacer un estudio a profundidad para atacar ese tema que no puede ser el común denominador de nuestra ciudad. La inseguridad no se construye con homicidios dolosos. Es difícil pensar en que haya mayores inversiones, y recientemente encuestas empresariales reflejan que ya empieza también a sentirse una preocupación para la inversión tanto local, me refiero al Estado, como la propia a nivel nacional e internacional. Claro, hace unos días el secretario de Seguridad aquí en León, maestra, señalaba que en el caso de León el tema que ellos tienen identificado es que esta situación se registra por la venta y consumo de droga. Sin embargo, en otra contraparte, como usted comenta, que tiene que revisarse, tiene que analizarse al ser delitos del Foro Federal. En Guanajuato tenemos 18 meses que no hay un nombramiento de un titular de la Fiscalía General de la República. Esto permea, esto afecta precisamente el trabajo que se tiene que hacer en Guanajuato, y hablamos aquí en el caso de León sobre esta investigación de qué es lo que está ocurriendo. Bueno, sin duda la figura de la Fiscalía General de la República en nuestro estado es fundamental. La tenemos en un titular que está sin recibir, no titular, tenemos un representante. Desde que hablábamos en la Mesa de Seguridad y Justicia estos temas, se veía la urgente necesidad de la coordinación. La presencia del titular de la Fiscalía en su momento, la presencia y la participación del Ejército, usted recordará
cómo inclusive no solamente en la mesa de seguridad, sino semanalmente había una reunión con el gobernador y había una reunión semanal con la autoridad municipal, estatal y federal para hacer el análisis de la problemática y ver de qué manera podría atenderse. Sin duda era un ejercicio muy necesario, trascendente, porque ahí es donde se van construyendo la estrategia conjunta para atender esta problemática. Se habla de coordinación. Si hubiese realmente coordinación de la presencia, de la acción de la Fiscalía, de las fuerzas federales, con el Estado y el municipio, sin duda, el esfuerzo conjunto de toda esta estructura que atiende el tema de seguridad ya hubiese dado resultados, por lo menos en contención. Se logró los primeros meses, pero mayo dio la sorpresa y julio no es la excepción. Sin embargo, pues no solamente queda ahí. ¿Por qué? Porque vemos un mercado creciente de consumo de drogas, es un mercado muy atractivo para el crimen organizado, pero mucho más preocupante es que haya quien lo consuma, quien se lo distribuya, quien lo haga llegar a su mano. Y esta cadena de valor está involucrando a los jóvenes, adolescentes y niños y está generando una expansión incontrolable en cuanto a la participación en el escenario criminal, en el consumo, como también como consecuencia estamos viendo un sicariato muy desafortunado que está generando, insisto, este modus operandi que ya es necesario que se utilice como estrategia para analizar y contener los homicidios dolosos. Claro. Maestra, ¿dónde considera usted que debe de apretarse? ¿Dónde se está dejando de hacer el trabajo para ir previniendo todo esto que está ocurriendo en el Estado y que hoy está repercutiendo en León? Bueno, sin duda, esto es un tema multifactorial. Lo que genera el escenario de violencia que estamos viendo, particularmente en homicidios dolosos, sí demanda un alto en el camino y entender cuál es la función. Creo que el observatorio ha sido muy claro junto con la ciudadanía y también las voces de expertos que te habla de la necesidad urgente de una verdadera coordinación. 2, definición de una estrategia conjunta para atender esta problemática. 3, asumir la responsabilidad que corresponde a la Federación, al Estado y al municipio en este tema. Sabemos que tanto el municipio, el Estado como la Federación tienen la responsabilidad de garantizar la integridad física y la seguridad en los niveles que corresponden. Por tanto, entender esta estrategia es tener claridad de rumbo hacia dónde van a atacar este problema. No puede decir que saldrán nada más con ellos, porque ya vimos en fechas recientes cómo un adolescente ataca a una familia y afecta a menores. Estamos viendo una descomposición social. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos desde el observatorio y lo que dicen los expertos que conocen del tema? ¿Cómo se va a atacar desde la Federación? Pero con claridad, pareciera que no hay interés y eso preocupa. La sociedad empezamos a sentir un abandono de parte de la autoridad, no en presencia, en estrategia. 2, vemos a un estado y a un municipio que le toca atender el tema de la prevención. Y la prevención requiere atender diferentes hilos conductuales. Decía el doctor Luis Rodríguez Manzanera en recientes fechas en una conferencia, hay que apostarle a la educación, hay que apostarle al bienestar de la sociedad, entender el núcleo familiar como el factor detonante de reconstrucción de la sociedad, entendiendo que se requiere oportunidades, no asistencialismo, se requiere empleo, se requiere que tenga movilidad social. Y un dato que hemos venido dando en últimas fechas es que en los últimos 20 años los leoneses han tenido una movilidad social en la población económicamente activa, solamente 3 de cada 100 se han movido de su estatus económico. Entonces hay que apostarle a que la gente viva mejor, que la política pública que autorizan los diputados, que toman decisiones, que hacen iniciativas y que se aprueban en pro de la ciudadanía, deben de estar orientadas a esto, a 4 grandes ejes.
cómo esas iniciativas desde la Cámara de Diputados con el gobernador van a estar incidiendo en educación, en movilidad social para atacar pobreza y desigualdad, en la reactivación económica, en temas de salud, que son ejes fundamentales sin dejar de lado la educación. La educación es el eje preponderante del desarrollo, pero también del bienestar. ¿Qué cuesta más? ¿Atender a un delincuente en una cárcel federal que cuesta 75,000 pesos mensuales o apostarle a un proyecto de vida de un niño que no desierte, que no deje la escuela y que no consuma drogas? Son dos indicadores que creo que la apuesta debe de ser que el gobierno municipal, estatal y federal entiendan que los indicadores de gestión son insuficientes cuando no generan resultados. Y un factor fundamental es que nos toca a la ciudadanía, padres de familia, atender con gran responsabilidad la educación de los hijos, pero también si no hay las condiciones necesarias y no se entiende la participación ciudadana desde la autoridad, no vamos a poder construir. Y yo pongo un ejemplo, y ayer lo decía Cardona, un experto, un periodista experto, y decía, claro que hay participación ciudadana, desde el momento en que pagamos nuestros impuestos ya estamos participando. Claro que participamos con iniciativas de suma de esfuerzos con la autoridad, pero es insuficiente. Y sin duda, la mejor forma de trabajar es la articulación de esfuerzos transversal real desde el municipio, el Estado y la Federación para reconstruir. Pero si la Federación no está atendiendo la parte que corresponde, hay que apostarle a la gran estrategia de salvar vidas, de salvar niños y adolescentes, de salvar generaciones junto con la ciudadanía para evitar el consumo de drogas, que ese es el factor que genera luego el narcomenudeo, y que cuidemos a nuestros niños y adolescentes y jóvenes para evitar que caigan al sicariato, a la distribución de drogas, a tirar la droga y que luego finalmente se involucran en el ejército y que aunque quieran no pueden salir por miedo, por imposición de su nueva familia, pero sobre todo porque están involucrados también en el autoconsumo, y eso hace que se distorsionen todas las condiciones de bienestar y de apuesta de una generación que demanda ser atendida, y que esa es una gran responsabilidad de ciudadanos, pero con autoridades. Maestra, muchísimas gracias por esta entrevista para Cancha Política. Gracias, un placer siempre.